Hay novedades con el tema de Kutxabank y os digo, el Banco de España presiona a las cajas para que reduzcan su participación en la fundación bancaria o de lo contrario cree un fondo de reserva, atención, de 700 millones de euros que sirvan de colchón para hacer frente a una posible crisis. A ver, vamos a intentar aclarar puntos porque hay algunas dudas que yo creo que son importantes y nos puede dar un poco de luz José Antonio Díez Alday, que es periodista económico y nos escucha desde Bilbao. José Antonio, muy buenas tardes. Caixo, Claudio, Agachaldeón, un saludo para ti y para todos los contertulios de la mesa. Estamos encantados de que estés con nosotros. Igualmente. Te voy a pedir una respuesta breve porque vamos a poner más datos de todo lo que está pasando con esta circular que ha enviado el Banco de España. Y vamos a intentar explicarlo claro. A mí no me ha quedado claro que según esta circular, este borrador del Banco de España, que además aduce a la ley, que obligaría a que BBK, Vital y Kutxa, su participación en la fundación bancaria Kutxabank, estuviese por debajo del 50%. Sí. Esto quiere decir que las tres solamente podrían estar como máximo en un 50% en Kutxabank. Bueno, ahí es donde está un poco el debate entre lo que en un primer momento se decía, que era la participación de una de las fundaciones bancarias, en este caso sería la de la BBK, o es el conjunto de las tres. De cualquier forma, y para empezar un poco a situarnos, hay que señalar o hacer algún matiz. El primero de ellos, Claudio, es que estamos ante una operación de chapa y pintura por parte del Banco Central Europeo, que hay que recordar el próximo martes, día 4 de noviembre, pone en marcha la Autoridad Bancaria Europea. Tanto el TESES 3, que hemos conocido los resultados el domingo, como todas estas medidas vienen un poco a pretender ganar credibilidad ante los inversores de todo el mundo, porque uno de los problemas que tiene la economía europea es su enorme deuda en todos los países, bien sea privada, bien sea pública. Por tanto, operación chapa y pintura, y lo que viene a decir el Banco de España no es sino el desarrollo de una ley que ya fue aprobada en diciembre del año 2013. Bueno, vamos a poner más datos porque ya han salido algunas fuerzas políticas, ya sabéis, Euskal Herria Bildu se habría negado ante este proceso que ellos consideran de privatización. Ahora surgen las dudas, si el Banco de España obliga a mantener un accionariado de estas tres cajas en la fundación bancaria como máximo de un 50%, esta desinversión, ¿hacia dónde iría? Es decir, ¿entraría nuevo capital privado? Claro, Vamos a poner más datos. El Banco de España endurece los requisitos para que las cajas vascas puedan mantener más del 50% de su participación en Kutxabank, de la que BBK posee el 57%, Kutxa el 32% y Vital el 11%. La normativa ya establecía que ninguna caja puede tener más de la mitad de un banco, pero el Banco de España lanzó ayer un jarro de agua fría al entender que las tres actúan de forma concertada, como una única entidad, lo que significa que no solo debería reducir su participación la caja vizcaína, sino que las tres en total no podrán sumar más del 50%. Si quieren mantener su peso por encima de ese porcentaje, tendrán que crear un fondo de reserva, una especie de hucha con 700 millones de euros con los que hacer frente a las necesidades de capital que pudiera requerir en un futuro el banco. 700 millones de euros inasumibles para Kutxa, BBK y Vital, que el año pasado recibieron 27 millones de los 108 que ganó el banco. A ese fondo deberían destinar al menos la mitad de los dividendos de la entidad de crédito participada, con los que se financia la obra social. Es decir, deberían de traer de la obra social cada año más del 50% de lo que perciban. El Banco de España pretendería así presionar a los bancos a que se abran a otros inversores. Precisamente el propio presidente de Kutxabank, Mario Fernández, manifestaba el pasado martes la necesidad de dar entrada a inversores privados. Lo que dije es que en 3 o 5 años veía a Kutxabank en bolsa. Más y mejor capital. Y esta es la carrera en que estamos. Y añadía que la adaptación a la nueva realidad dista mucho de tener como consecuencia la famosa pérdida de control o el famoso alejamiento. Declaraciones estas a las que Joseba Permach respondía ayer en su blog. Para el portavoz de Sortu, la privatización de Kutxabank está a la vuelta de la esquina. José Antonio, ¿en qué quedamos? Porque aquí escuchamos lo que dice Mario Fernández, lo que ha contestado Permach. Sí, un primer matiz. Convendría, yo creo que colocar en su justo término los conceptos. No podemos estar hablando de privatización
algo que es privado. Y las cajas de ahorros, desde la ley de 1978, que equiparaba su operatividad a la de los bancos, es una entidad bancaria privada sin ánimo de lucro. Por tanto, lo que estamos hablando es de desinversión. Y en este sentido, también hay que recordar que a lo largo de todo este año, incluso con anterioridad, el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ha venido diciendo de que había que buscar nuevos flujos de capital, precisamente para hacer más solvente, si cabe, y más fuerte a la propia Kutxabank. Por tanto, no estamos ante ninguna novedad de que haya que desinvertir. Incluso podemos anticipar que Mario Fernández llegó a hablar de un 70% de desinversión dentro del capital de Kutxabank, que naturalmente puede ir por varios caminos. Puede ser una ampliación de capital buscando inversores de cierta solvencia, llámese los fondos de inversión o inversores privados, puede ser saliendo a bolsa, etcétera. Pero de cualquier forma, en Europa o en cualquier país occidental, una sociedad, una entidad que tenga un 30% de capital controlado por las fundaciones es sí o sí una situación dominante en el Consejo de Administración. No hay el Banco Santander, el Banco Vizcaya Argentaria, por citar dos bancos, no tienen un capital de ese porcentaje en manos de los presidentes. Pueden tener un 6, un 7%, más luego el apoyo de los fondos de inversión. Ya, pero aquí se plantea la siguiente duda. Si hay un proceso de desinversión y se ponen a la venta esas acciones, me has hablado de fondos de inversión, me has hablado de bolsa, ¿qué capital? O sea, quiero decir, ¿podría entrar cualquiera en el accionariado de la fundación bancaria? Bueno, pues tenemos que remitirnos, Claudio, a lo que vienen diciendo los gestores de Kutxabank. Y los gestores de Kutxabank vienen diciendo, primero, después del acuerdo parlamentario que hubo entre el PNV y el Partido Popular al objeto de hacer mayor el tiempo de desinversión, pasar de 5 a 7 años, aproximadamente ese tiempo, lo que se venía a decir es que se ganaba tiempo para poder uno controlar lo que se iba a hacer. Es decir, no se trata de vender al primero que venga, se trata de vender o de ampliar capital con aquellos inversores que realmente ofrezcan garantías. Eso es una de las grandes ventajas que tiene la solvencia que en estos momentos puede exteriorizar Kutxabank, tal y como se ha demostrado en el test de estrés, ¿no? Sí. Es decir, tenemos solvencia suficiente y tenemos tiempo suficiente como para ser nosotros los dueños de nuestro destino y gestionar, negociar la desinversión con inversores que nos ofrezcan todo tipo de garantías. José Antonio, tus palabras están generando algunas reacciones en esta mesa que quiero escuchar, pero también estaba escuchando a José Antonio y estaba pensando, claro, esto no supone solamente un cambio por parte del capital, es decir, que pase a otras manos o del accionariado de esta fundación, sino estoy pensando en todos esos ciudadanos que quizás lo que pueden entender, antes se tenía un grado de identificación, es decir, yo tenía mi libreta, mi cuenta en una caja, José Antonio, si te parece que puede ocurrir o que está ocurriendo o que va a ocurrir, esa desafección por parte de la ciudadanía hacia esta nueva fundación entidad bancaria. Bien, esto naturalmente forma parte de la opción personal de cada uno de los clientes de una de las tres cajas vascas. Naturalmente ahí es difícil entrar en generalizar lo que debe hacer la sociedad, ¿verdad? Ya, pero me entiendes la idea, ¿no? Es decir, ahora la gente, el que tenía la cartilla en la BBK o en Vital o en la Kutxa, sí, ahora sí, con este proceso dice, ¿y quién va a estar gestionando mi dinero? Los mismos. ¿Y a dónde va la obra social? ¿Quién va a decidir el futuro de esa obra social? Vamos a ver, tenemos a las fundaciones bancarias que van a ser, insisto, posición dominante en el Consejo de Administración de aquí a 7 años, porque van a disponer de un 30, de un 35% del capital en sus manos. Por tanto, las fundaciones son las encargadas luego de ejecutar la obra social. Pero hay un elemento que debiera ser tenido en cuenta. En estas semanas que estamos hablando de corrupción en el mundo de la banca, de las cajas de ahorros, más que el hecho de las tarjetas opacas, la verdadera corrupción ha estado
en el uso y abuso de nombramientos políticos para la gestión de cajas de ahorros, como ha ocurrido en Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, como ha ocurrido en Caja Madrid, en el Mediterráneo, en el sur, etcétera, etcétera. Bien, esa es la gran corrupción. Pero eso, por ejemplo, aquí José no Antonio, lo hemos perdóname, tenido. José Antonio, Aquí pero no. eso que estás diciendo en las cajas vascas no pasaba. Por eso mismo, es decir, creo yo que a día de hoy la gestión de las cajas vascas se ha realizado con semejante honestidad y profesionalidad que nos merece todo tipo de crédito. Es decir, el problema no está en que ellos vayan a resultar un fraude para la sociedad de aquí al futuro, cuando de aquí hacia atrás, a lo largo de los últimos años, han gestionado bien individualmente, bien en su conjunto, las cajas vascas con profesionalidad y honestidad. José Antonio, vamos a hacer una cosa, porque estamos recibiendo muchas llamadas, muchas consultas, y estos contertulios también quieren hablar contigo. John de Bilbao, por ejemplo, dice que es ex empleado de banca y propone lo siguiente: cuando estamos hablando de la venta de ese accionariado, John dice, ¿y por qué no se hace vía participación a clientes? Es decir, se abre esa posibilidad de que esos clientes participen en el accionariado. Dice John, así se evitaría que esas acciones cayesen en manos extrañas, en manos extranjeras. José Antonio. Pero es una de las posibilidades, Claudio. Es decir, Mario Fernández hasta ahora no ha dicho cómo se va a producir esa desinversión, cómo se va a captar ese flujo de capital. Lo que ha venido a decir es de que hay que hacerlo, que lo van a hacer y que tienen un plazo de 5 o 7 años para realizarlo. En consecuencia, de lo que nos vamos a encontrar es que hay varias fórmulas. Una puede ser esa, pero naturalmente asumiendo un hecho que hoy en día conviene aclarar: la participación en las acciones de una compañía privada supone jugar al albur de cómo se encuentra el mercado. Y por citar algo muy importante, o creo que debe ser tenido en cuenta, es, por ejemplo, que los bancos que han resultado con suspensos en el test de estrés, la semana pasada estaban ganando entre un 16 y un 22% en bolsa, y esta semana se están pegando un gran desplome. Por tanto, pero José Antonio, en el test de estrés, Kutxabank aparece en el ranking arriba del todo y está demostrada su solvencia financiera. Exactamente, el número 14 en el conjunto de Europa. En el conjunto de Europa, pero en el Estado, por ejemplo, aparece con la primera. Es decir, vale, entrarías en el juego de lo que supone entrar tu capital o el capital de los vascos, por ejemplo, en una empresa que juega en ese mercado, pero hay que tener en cuenta la fortaleza que puede tener. Más propuestas. Joseba de Bilbao dice lo siguiente: no es posible crear una nueva caja vasca con capital exclusivamente vasco. Fíjate, en todas las llamadas, José Antonio, el interés, la preocupación es que el capital sea de aquí y quede aquí. Sí, efectivamente, pero yo ahí, claro, evidentemente son opciones personales de cada uno. Yo simplemente recordaría que vivimos, para bien o para mal, en un mundo globalizado, excesivamente especulativo. Ahí podremos discutir sobre la calidad que ofrecen, la calidad de servicios y de especulación financiera que ofrecen los bancos. Es decir, por citar algo, hay un déficit importante en la Unión Europea en la medida en que no se cumplen o no se estudian o no se analizan propuestas. Por ejemplo, en enero de este año 2014 hay un informe de Lieneken, que era el gobernador del Banco de Finlandia, que proponía separar el negocio bancario del negocio comercial dentro de lo que era el negocio financiero, del negocio comercial dentro de los bancos. Eso supondría sacar del mercado todo ese tipo de especulación, que es la que de alguna forma produce grandes desequilibrios. Pero naturalmente pretender crear una caja con capital vasco cuando la ley de este año pasado marca todo lo contrario, es decir, se puede tener una caja por debajo de unos activos de 30.000 millones de euros. Naturalmente sería una caja pequeña. Que no iba a poder competir con otras entidades que estuvieran en el mercado, porque aquí tenemos a todas las entidades. Ya, José Antonio, esa es la analogía al Ferrari que hacía Mario Fernández. Claro, me imagino. Claro. Vamos a hacer una cosa, si Dime. somos todos breves, tanto preguntas como respuestas de José Antonio, podemos participar todos. Breve, lo intentamos. Gorka, que antes le he cortado. Gorka, querías intervenir.
Buenas tardes, José Antonio. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Gorka, un fuerte abrazo. Bueno, esto es un poquitín muy complicado, ¿no? Ya seguimos de cerca el tema del banco, es verdad, lo has dicho, estamos en un mundo globalizado, las cuchas ya no es la libreta que teníamos antes, la confianza, todo eso ha cambiado, el mundo ha cambiado, Europa está cambiando y estamos en Europa. Son normas a nivel estatal y son normas a nivel europeo que hay. Yo la pregunta que te voy a hacer es, José Antonio, si va a entrar capital privado en Kutxabank, que tiene que entrar, que siempre hemos querido tener un banco fuerte, que ya está privatizado, un banco fuerte en Euskadi. ¿Cuál es el porcentaje máximo que puede tener un accionariado extranjero o de fuera para entrar? ¿Hay un límite ahí o no hay límite? De momento no hay absolutamente nada. Es decir, lo que ahora tiene que hacer Kutxabank, bueno, tiene que, en principio va a presentar alegaciones a la circular del Banco de España porque no está conforme con ese concepto de que las tres cajas, las tres fundaciones forman un accionariado compacto, sino que pueden ser, cada una de ellas son distintas. Es decir, para acogerse al hecho de que no tienen que superar el 50%, no es lo mismo coger una por una, que solamente BBK incumpliría esa norma, a hacerlo en su conjunto. Por tanto, primer capítulo, alegaciones. Segundo capítulo, tienen que presentar al Banco de España su plan de negocio. Y en ese plan de negocio, imagino que Mario Fernández y todo el equipo de Kutxabank presentará cómo se va a producir la desinversión, tanto en cantidades como en tiempo. Y ahí es donde veremos exactamente cuáles son los porcentajes. Pero de cualquier forma, el tema es que una empresa que tenga el control del 30% del capital, es muy difícil que pierda el control de esa empresa. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Y parece ser que la preocupación de los ciudadanos y ciudadanas que nos están llamando es ese capital que quede en manos de Euskadi, de aquí, porque así la capacidad de decisión estará en Euskadi. Algo que vais a escuchar cómo asegura el presidente del PNV, el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, lo dice en estas palabras: asegura que el poder y la capacidad de decisión quedan en Euskadi. Escuchadle. La capacidad de control y la capacidad de decisión va a seguir estando en Euskadi y va a seguir estando en manos de las fundaciones bancarias. ¿Cómo va a crecer Kutxabank? Pues el tiempo lo dirá y los gestores de Kutxabank lo dirán. No podemos descartar que haya acuerdos con otros bancos, que haya tomas de participaciones cruzadas, etcétera, pero eso no es privatizarse, eso es crecer. Gabriel. Eso es como el estatuto, lo vamos a definir en Euskadi, pero al final parece que no, porque Rajoy dice que no y entonces no se define tanto en Euskadi. Yo creo que aquí hay un gran problema. A ver, han hecho unos datos de estrés, hay un caramelo maravilloso que es el mejor banco del Estado y ahora de repente en 8 segundos todo el mundo plantea hay que ampliar, meter capital privado, no sé qué, los fondos de inversión. Son palabras que en estos momentos son terrorismo intelectual, porque realmente estamos hablando en una situación de, después de tantos años de crisis, de saqueo social como el que ha existido, que todo el mundo lo siente, y vamos a hablar de una cosa, lo progresista, pero no solo eso. La gente más intelectualmente más hecha está hablando de decrecimiento, está hablando de localización de lo global, está hablando de conceptos diferentes y aquí estamos hablando de totalmente lo contrario, es decir, bancos pequeños, cajas de ahorros pequeñas, que, bueno, ahora con decir, no, es que desde el 78 eran entidades privadas sin ánimo de lucro, realmente eran privadas, pues entonces ¿para qué estamos discutiendo de nada? No habría ningún tipo de debate si fueran privadas desde el 78. El problema es que hay un expolio real de la lógica social de las cajas y la gente que ha invertido toda su vida y ha articulado toda su vida en torno a esas cajas se siente estafada porque está claro que una cosa, la foto es evidente, este sistema no genera la corrupción es el sistema. Es decir, a mí cuando me dicen van a entrar fondos privados de gran solvencia, que van a poder aportar unas cantidades de capital que no sé qué, me están diciendo van a venir los piratas con los tiburones, ¿Estáis de acuerdo con Gabriel? etcétera. En absoluto. Entonces, ¿Estáis de el acuerdo? fraude Pues me gustaría que fuese un debate, sí. el fraude es la Dejadle privatización. terminar a Gabriel. Para dejadle mí, terminar. el fraude es la privatización. Y has dicho, José Antonio, con todo el cariño, Voy a ¿para Bilbao. bien o para mal? Pues para mal, para muy mal, porque realmente aquí el gran problema es que tenemos que crear un banco público vasco
Vasco y este podía haber sido el mimbre perfecto para la creación de un banco diferente, en una lógica diferente. Pero seguimos sin soberanía política y efectivamente sin soberanía José económica. Antonio, Y ahí está la clave. José Antonio y luego interviene el resto de contertulios. A ver, yo es que la verdad es que lo que apunta Gabriel pues tiene muchas aristas, ¿no? Claro. En principio es verdad que estamos viviendo en un mundo globalizado y frente a eso es muy difícil sustraerse a esa realidad. La cuestión no está en si este sistema es bueno o es malo, o si es mejorable el sistema. La cuestión es si hay otro sistema que sea alternativo, cosa que hasta no, pero es que no se apunta a nada. Es decir, podemos construir un sistema económico y financiero alternativo en Euskal Herria con independencia del resto de Europa, porque no es claro, el problema, claro, es soberanía. que no, pero el problema. Él habla de banco público. Claro. ¿No, Gabriel? Hombre, es que esa es la alternativa que estabas la esencia proponiendo. de este debate, ¿por qué la gente se ha puesto nerviosa con este tema? Si verdaderamente fueran privadas las cajas desde el inicio, no habría nerviosismo. La gente está nerviosa porque la gente ha sentido las cajas como públicas, las ha sentido por la obra social y por todo como públicas, y ahora de repente se ve que se está hablando de... Un momento, José Antonio Moyúa interviene. Sí, no, yo no estoy Un de acuerdo, momento. Gabriel, contigo. Yo no creo que hay mucha gente que se ha puesto nerviosa. Ah, ¿no? No. Hay alguna gente que ha utilizado Kutxabank para sacar algo de ruido, porque siempre nos viene muy bien. Yo creo que en este momento, yo, como persona que tiene un sueldo, una nómina, que tengo mi nómina allí, que intento hacer los ahorrillos que pueda, que últimamente no es ninguno, como la inmensa mayoría del mundo que nos está oyendo, ¿qué es lo que quieres? Pues ir a la caja y que tenga una solvencia, es decir, que no te deje nunca... No, perdón, espera. ¿Qué es lo que quieres? Ya. Que con tu dinero... que haga las cosas para las que tú has ido a esa caja y la has elegido tú. Es decir, yo si le es he elegido privada, yo. Le he elegido yo, y siendo antes privada también que fue. No fue. Es decir, sí, hombre, te está diciendo todo el mundo que es que no se va a privatizar ahora las cajas, sino que las cajas eran entidades privadas sin ánimo de lucro. Es decir, que... Bueno, porque había un control social, Quiero decir que luego también hay una función que las cajas tenían aquí y un compromiso, aparte de la obra social, un compromiso con el tejido industrial que puede tener también este país. Bueno, pero esa es la trayectoria que ha habido. También. Esa es la historia Eso a que ha partir sido. de ahora y siendo por qué va a ser diferente? Pregunto. Yo pienso que esa es la Pues historia mira, que ha Bankia, sido. mira Bankia. Soberanía. Estábamos hablando Mira de Bankia. soberanía, no Bankia. soberanía. José Antonio, un momentito, que enseguida voy a Bilbao, ¿eh? Sí, Miquel. Parece que queremos aquí todo mezclarlo con la soberanía. Parece que España viene ahora aquí a apretar a Bankia. Vamos a ver, esto hay que marcarlo dentro de... A Bankia no. Bankia, sí. Es que A ha dicho Bankia, no, Bankia. perdón, a Kutxabank. Vale. Vamos a ver, esto hay que Vaya marcarlo lapsus. dentro de un proceso de unión bancaria en la Unión Europea, en la que tanto el Banco Central Europeo como la Unión lo Europea, no sabemos te rías, todos. por favor, que estoy hablando. Sí, te estoy escuchando. Pretende dos cosas. Por un lado, desligar el riesgo país de los bonos de un país, es decir, que cada vez que un banco de un país vaya mal, no suba la prima de riesgo y estemos casi en quiebra absoluta, como estuvimos en julio de 2012 con una prima de 649 puntos, o bien que los contribuyentes, como hemos tenido que hacer, hayamos tenido que rescatar a los bancos. Ahora mismo con esta unión bancaria lo que se pretende es, creando un fondo, es que los propios bancos se rescaten a sí mismos, con una supervisión y una autoridad bancaria europea. Dicho esto, no es el Banco de España el que quiere obligar a Kutxabank, no, vamos a ver. El espíritu de esta unión bancaria y lo que pretende Europa y el Banco Central Europeo es despolitizar las entidades financieras. A ver, a Kutxabank Lo no le que han tenido quieren... que rescatar nadie, Miquel. No, da igual. No da igual. Sí, Es que pero no da para igual. Europa, ¿Da igual o no vamos da a ver. igual? Hombre, no da igual. Europa, Porque, vamos a ver, ver. un momento, ¿por qué no contesta le- Miquel, contesta Pero es Miquel que después. al Banco Central Europeo que le hayan tenido que rescatar o no le da lo mismo. El Banco Moyúa. Central Europeo dice, cualquier entidad, déjame hablar, de más de 30.000 millones de euros en activos, es decir, bancos sistémicos, no pueden estar controladas por políticos ni gestores Pero nombrados por responde- políticos. pero respóndeme, ¿por qué no le han tenido que rescatar a Kutxabank? No, pero ¿Por qué que no le nos han es- tenido que que nos rescatar? estamos... Respóndeme. Escúchale y respóndele, Miquel, que Respóndele no sean si- soliloquios. respóndele si sabes. Respóndele. ¿Por qué no le han tenido que rescatar a Kutxabank? Como el 70% del tejido financiero español no ha habido que rescatarlo, porque se han hecho bien las cosas en el 70% del tejido financiero español. La gran mayoría no ha habido que rescatarlo, el 70%. Decime. Y la gente que tiene miedo al control no Sí. debe tenerlo, porque, vamos a ver, la familia Botín, por ejemplo, entre toda la familia tiene el 2% del Banco
Banco Santander. Y con un 2% más sus amigos, lo que quieras, tienen el control absoluto del banco, de todo el grupo a nivel mundial. No hay que tener miedo, simplemente las fundaciones no van a poder tener... ¿Os ha tranquilizado? No, pero el problema no es eso, estamos de acuerdo. Y hay normas europeas y que hay que cumplir. Y a partir de pero que no es España, malos, si no hemos que dicho se quieren España, comer el caramelo. hemos dicho el Banco de España el caramelo tiene... de Europa. Miquel, el Banco de España también tiene su función y está el Banco Central Europeo que va a tener además una normativa totalmente nueva de intervención del propio banco en las cajas. Y lo que nos ha costado llegar hasta esto, lo que nos interesa a nosotros, los que tenemos nuestra cartilla y cuenta desde hace muchos y muchos años, como decías Izaskun, es después. Y esos bancos, que son bancos privatizados, con un control de Europa, con mangantes que han aparecido, que también hay que decirlo y hay que tener mucho cuidado. Esos bancos van a dar crédito el día de mañana. Estas cajas que son bancos hoy van a ayudar a la gente que necesita. Es que eso es lo que te quiero ver. Eso es lo que... Monse, tengo poquito tiempo para que le preguntes, a ver si me da tiempo también para que otra persona pregunte. José Antonio, la pregunta va para ti, es Monse quien habla. José Antonio, muy breve. Yo quería saber, puesto que lo que ha enviado el Banco de España ha sido una circular, que se van a presentar alegaciones, quiero decir, si tú piensas que hay margen de maniobra para volver a la situación anterior, es decir, para que no se hable de la concertación de las tres cajas, sino se refiera solamente a la desinversión que tiene que hacer la Fundación de BBK y porque estaríamos hablando, en vez de un fondo de rescate de 700 millones, como estábamos hablando al principio, de un fondo de rescate de 200 y pico, que es o 270 o 237, que es una diferencia sustancial. ¿Tú crees que por dónde estamos, por este test antiestrés que ha superado con creces Kutxabank, ¿tú crees que eso puede darle fuerza a la negociación que se pueda emprender en este sentido? Me imagino, Monse, buenas tardes, que tú lo que estás apuntando es precisamente de que siempre hay que tener algo en la recámara para negociar. Y me imagino, como tú, creo que también tú piensas igual, que tanto el Banco de España como el Partido Popular, como el PNV o como Kutxabank, lo que están es teniendo un elemento donde puede haber un tira y afloja, porque no hay que olvidarse que esto es general para todas las cajas que se han reconvertido en bancos, y algunas están mejor que otras. Y naturalmente la solvencia de Kutxabank tiene que hacer valer cuando menos para evitar que de forma total y absoluta vayan a pagar justos por pecadores. Pero si me permites, tan solo brevemente, y cambiando un poco de tema para contestarle, decirle algo a Miquel, que creo que en eso no estaba del todo acertado. Cuando habla de que hay un 70% de la banca que no ha recibido ayudas, esto no es así realmente. De facto, la gran parte de la banca, los bancos grandes, el Santander, Bilbao Vizcaya, Argentaria, han tenido una ayuda indirecta mediante la concesión de créditos por parte del Banco Central Europeo al 1%, al 0,5%, para luego comprar deuda pública al Gobierno de España al 6%. Sí, pero bueno, eso no es rescate. Perdona. Eso bueno, pero eso es un rescate encubierto. Es un rescate encubierto. ¿Perdón? Hombre, José Antonio, yo lo he entendido. Comprar al 1% y vender al 6%. Ahí no hay rescate con dinero. Le podré contestar. Es un rescate encubierto. Miquel. Que ahí no hay rescate con dinero público. Yo estoy hablando que no? de ayudas. A ver. La deuda ¿Te puedo pública... contestar o no me dejas? A ver, voy a ordenar esto. José Antonio, ¿es rescate o no es rescate lo que acabas de decir? Desde mi punto de vista es un rescate encubierto. ¿Miquel? Pues a mí no me parece un rescate, porque un rescate es un dinero que reciben público y que lo pierde las instituciones públicas. En este caso no ha habido un dinero que lo haya perdido las instituciones públicas. Otra cosa es que a mí tampoco me parece bien que se haya subastado dinero a un 1% y luego se venda a un 5%. Pero bueno, José Antonio, en la siguiente subasta del Banco Central Europeo de diciembre veremos cómo los bancos no van a coger el límite que tienen una cifra, Miquel. Si yo compro 2.000 millones de euros de deuda pública sí, al 6%, con un dinero que me ha costado el 1%, estoy sacándole un beneficio del 5%, que quien me lo paga es el gobierno de ese país. Y hasta donde yo sé, que no es mucho, el dinero que tiene un país para gestionar corresponde al dinero público procedente de los impuestos. Por tanto, gracias, Miquel. Vamos a ver, le voy a contestar. Oye, perdona. No, Miquel, mira, te
recuerdo pues si se... Miquel, no son por ayudas favor, directas a la banca. Bueno, Miquel pues Oroz, podremos por favor, tengo que despedir, dar las gracias. Miquel Oroz respeta al moderador de este programa. Miquel Oroz, un momentito, por favor. Voy a pedir perdón por este incidente a José Antonio Díaz Alday, que es experto en economía y al cual hemos acudido para que nos dé, desde luego, su visión y sus datos. José Antonio, muchísimas gracias. A vosotros, hasta cuando queráis. Gracias.